Buenos días a todos, buenos días desde Arnedo. Estamos dando comienzo en este momento a estos cursos de verano 2020 de la Universidad San Jorge y SEAS Estudios Abiertos, instituciones educativas del Grupo San Valero que cuentan con una oferta mayor a 400 diferentes tipos de estudios. Bueno, como podemos observar, estamos todos los ponentes, nos estoy viendo en la sala, respetando las medidas de seguridad que se están marcando por el momento en el que estamos y bueno, pues mejor temática que la que vamos a tratar hoy, difícilmente para la situación en la que estamos. Esperamos que os resulte muy interesante y bueno, pues me acompañan, yo soy Celia Marcén, soy Celia Marcén, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge y me acompañan en este webinar de hoy, martes 14 de julio de 2020, Jesús Jiménez, neuropsicólogo y director de la Fundación Francisca Bretón. Bienvenido, Jesús. Yes. Silvia Íñiguez, trabajadora social del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo. Muchas gracias por acompañarnos. Y Laura Zaborín, vicedecana de grado en Enfermería de la Universidad San Jorge. Buenos días, Laura. Buenos días. Vamos a dar comienzo. Os anticipo que a lo largo de este webinar, de este curso online, va a aparecer en pantalla cada cierto tiempo un número de teléfono con un WhatsApp al que podéis dirigir todas vuestras dudas, preguntas, consultas que queráis hacer a los ponentes que estamos en la sala y que, bueno, pues una vez finalicemos nuestras intervenciones intentaremos resolveros de la mejor forma posible o os aplazaremos aún, hay cosas que no sabemos, ¿no? Vamos a comenzar hablando sobre la calidad de vida y vivir con calidad. En este caso, bueno, pues la calidad de vida se ha convertido en una meta para todos nosotros o para la mayoría de nosotros en nuestras sociedades avanzadas. Esto significa que esa dicotomía que existía entre salud y enfermedad está muy superada y que la calidad de vida, más allá de un estado de no enfermedad, supone una serie de parámetros tanto objetivos como subjetivos, es decir, que tienen que ver con la percepción del individuo, no solamente cómo estamos, sino también con cómo nos sentimos. Y eso va a ser una parte importante en la percepción que nosotros tenemos de nuestra calidad de vida y si estamos o no viviendo con esa calidad. ¿De qué depende la calidad en este sentido? Bueno, pues la calidad de vida depende, por un lado, de una serie de condiciones de vida, eso es innegable. En esas, bueno, pues podemos intervenir hasta un cierto punto, pero son, de alguna forma, son variables que denominamos estructurales y que tienen que ver, pues, desde donde hemos nacido, no solamente en qué tipo de familia hemos nacido, sino incluso en qué zona geográfica del planeta. Vamos a tener una serie de condiciones de vida diferentes si hemos nacido en un país africano con unas características, hemos nacido en un país europeo, hemos nacido en un país sudamericano, norteamericano, asiático, etc. Tiene que ver con las condiciones de vida en cuanto a los diferentes recursos que tenemos a nuestro alcance en nuestra comunidad. En este caso, bueno, pues Silvia después nos va a explicar para la comunidad en la que nos encontramos, que es Arnedo, estos recursos a los que tienen acceso las personas con algún tipo de dependencia, problemática, etc. Pero la calidad de vida tiene muchísimo que ver con la satisfacción con la propia vida, no solamente con las condiciones que nos encontramos. Y todo esto está mediado con, digamos, los valores que tiene cada uno, los valores personales y los valores sociales. En algunos aspectos, aquí Jesús, que es neuropsicólogo, diría que más que los valores es la evaluación que hacemos de nuestra situación. Yo, dependiendo desde qué ciencia estemos hablando, hablamos de creencias y valores que tienen que ver con esa concepción de lo que es nuestra calidad de vida o de vivir con calidad. Y según desde qué otro tipo de ciencias, pues hablamos de la evaluación que hacemos de estas condiciones, ¿no? ¿Qué tipo de la Organización Mundial de la Salud nos marca una serie de dimensiones? Es decir, bueno, hasta aquí hemos hecho una introducción un poquito más teórica, pero lo que queremos conocer hoy es qué debemos hacer para vivir bien, para esa buena vida que todos queremos. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos marca diferentes dimensiones o áreas en las que es importante incidir y estar bien para poder tener esa sensación general de bienestar que supone la calidad de vida. Nos habla de la dimensión física, nos habla de esa dimensión psicológica, de una dimensión social o de relaciones sociales, personales sociales y del medio ambiente. Entre la dimensión física y la dimensión psicológica es donde se intercala
el grado o el nivel de independencia o autonomía que tiene una persona y que resulta fundamental para tener una vida con calidad, para vivir una vida de calidad. También vamos a estar hablando mucho hoy, sobre todo mis compañeros, de dependencia y de cuidados de personas con grados limitados de autonomía, pero desde mi perspectiva lo que vamos a trabajar también es la autonomía de un modo más genérico, como la capacidad para tomar decisiones en cuanto a nuestra propia vida y para poder, digamos, resolver las situaciones cotidianas de una forma autónoma. ¿De qué depende la dimensión física? Bueno, a mí esta me encanta porque vengo del ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte y soy una persona muy convencida de las grandes capacidades que tiene la actividad física, no solamente los beneficios más obvios que tienen que ver pues, con una mejora de la función cardiorrespiratoria, prevención de osteoporosis y de degeneración a muchos niveles, etcétera, sino que además tiene un componente muy importante que a veces se olvida, y es el papel fundamental que juega en nuestras sociedades la actividad física y el deporte en cuanto a una forma de recreación saludable. El ocio, la recreación es necesaria en nuestra vida porque bueno, pues vivimos unas sociedades que nos someten a una gran presión cotidiana. Tenemos muchas obligaciones. Esta es una sociedad de las obligaciones, donde en muchos casos constantemente bueno, pues nos sentimos como el conejo de Alicia del País de las Maravillas, con el reloj corriendo de un lado a otro y llegando tarde a todas partes. En este sentido, el papel del ocio es fundamental en nuestra vida y hay que darle el papel que tiene, que es un papel tan importante como el ámbito laboral, que es muy importante, como los sentimientos, como la familia, como otros ámbitos a los que tradicionalmente les damos una cierta relevancia y nos olvidamos muchas veces de que el ocio, un ocio saludable, tiene un papel fundamental, bueno, pues como desestresor, y no solamente como desestresor, que también es un poco la primera función que nos viene a la cabeza del ocio, sino también como constructor de nuevas identidades. En este sentido lo vamos a vincular mucho a esa dimensión social que tiene la buena vida o vivir con calidad. ¿En qué consiste ese estilo de vida saludable? Bueno, pues realizar actividad física, obviamente, la actividad física pues, se ha comprobado durante muchísimas décadas ya lo importante que es. En este caso, cuando alguien tiene dudas, yo siempre le remito a las recomendaciones de la OMS, que son unas recomendaciones de mínimos, pero así sabemos que nunca jamás lo vamos a hacer mal y nos vamos a pasar. Entonces, una recomendación de mínimos. Mínimo 150 minutos a la semana para las personas adultas de actividad física aeróbica, que fue moderada, que puede ser caminar, correr, ir en bicicleta, nadar, pero también puede ser saltar a la comba, patinar, es decir, hay muchísimas actividades que nos permiten sumar estos minutos. O 75 minutos de actividad física un poquito más vigorosa. Ese tipo de actividad física en la que ya nos marcamos algún tipo de objetivo, que tiene un objetivo de mejora del rendimiento al nivel que sea. Una actividad física, por ejemplo, más enfocada a actividades dirigidas, actividades de sala que tengan una cierta intensidad, pero ojo, con sesiones mínimas de 10 minutos y solamente he bajado a la tienda de la esquina y he tardado menos de 10 minutos en bajar y subir, e incluso aunque cuente las escaleras, si subo por las escaleras en vez del ascensor, etcétera, no cuenta. Mínimo, cada sesión debe ser de 10 minutos o ponemos ese contador a cero y hay que volver a comenzar a contar. Para los mayores, obtenemos muchos mayores beneficios, además, si además de estos mínimos de 150 llegamos a cumplir 300 minutos. Cuando hablamos de minutos, yo hay algo que remarco siempre y es porque vivimos en una sociedad que estamos muy habituados a levantarnos de nuestra silla, ir en coche al centro deportivo o a un parque a realizar actividad física y nos olvidamos de que la mejor manera de sumar minutos de una forma saludable es integrar la actividad física en nuestras actividades cotidianas. Hoy en día, además, hay una serie de filosofías de la actividad física enmarcadas dentro de lo que se llaman movimientos naturales que tratan precisamente de esto, de vamos a intentar muchas de las actividades que las tenemos que hacer cada día por obligación de alguna manera, vamos a integrarlas en una forma sana y saludable de realizar actividad física y sumar minutos. Además, deberíamos incorporar 2 sesiones semanales de fortalecimiento de los grandes grupos musculares y en el caso de personas adultos mayores, también al menos 1 o 2 sesiones
que tengan que ver con el equilibrio. Todo esto son recomendaciones, como os digo, desde mi punto de vista, bueno, pues tenemos muchas formas de acumular minutos, medir pasos, etcétera. Pero lo más práctico es el conseguir llevar un estilo de vida activo que implica pensar en ser activos y pensar en qué medida podemos ir andando, hacer recorridos caminando, que hasta ahora estamos haciendo en un vehículo, pensar en qué forma puedo aprovechar unos recorridos con unas escaleras para hacer un poquito más de trabajo, etc. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues todo este tipo de actividad a estos niveles mejora esas funciones que hemos dicho, tienes una mejora de la función cardiorrespiratoria, de las funciones musculares, de la salud ósea y también, bueno, pues hay un menor riesgo de deterioro cognitivo, del cual vamos a ir hablando también a lo largo de hoy, y algo fantástico que es, en los tiempos en los que estamos, en los que, bueno, pues también vamos a hablar posteriormente, previene de alguna forma también la depresión, porque se generan una serie de mecanismos bioquímicos en el organismo que hace que la actividad física sea prevenga, en algún caso, incluso se palíe fenómenos de depresión. Esto sería en cuanto a la actividad física, pero ojo, porque, como os he dicho, voy a remarcar una cuestión clave y es que se habla mucho, hemos hablado mucho de la palabra epidemia, hemos hablado de la epidemia de la COVID-19, pero hay otras epidemias que son silenciosas. En este caso, está la epidemia no del sedentarismo como tal, sino la epidemia de estar sentados, que es una gran epidemia. Se ha demostrado, y por eso insisto tanto en esa necesidad de moverse entre la medida de nuestras posibilidades, se ha demostrado que es más efectivo o que provoca mayores beneficios las personas que pasan mucho tiempo sentadas, en hacer ejercicio de vez en cuando, en levantarse, en integrar rutinas que incorporen ese tipo de aumento de minutos de actividad, es más productivo a nivel de beneficios para la salud que estar sentado 8, 9, 10 horas al día y después irme a hacer una sesión súper intensa en un centro deportivo, en un gimnasio, etc. Entonces, yo sí que animaría a toda la población a que pensemos activamente, que pensemos en qué manera podemos integrar la actividad física en nuestra vida cotidiana. Hemos hablado también, no voy a hablar de las dimensiones psicológicas, que tenemos compañeros que nos van a hablar más cosas, pero me voy a enfocar en otra dimensión que suele ser la hermana pobre de la calidad de vida, y es la dimensión social. Muchas veces nos olvidamos que la dimensión social, las relaciones sociales afectan a la salud, al bienestar, pero también a la susceptibilidad de enfermar, es decir, a nuestra resistencia a las enfermedades o a nuestra, de alguna manera, tendencia a padecer ciertas enfermedades. Y entonces vamos a hablar de otra epidemia. Hemos hablado de que dejamos un poco de lado en esta ponencia esa epidemia del COVID. Hemos hablado de la epidemia de estar sentado, más que la epidemia del sedentarismo. En el caso de los adultos muy grave, porque además muchas veces no somos conscientes de todo el tiempo que pasamos sentados. Y hay otra epidemia que a mí me preocupa mucho y es la epidemia silenciosa de la soledad, que afecta lo hemos visto en prensa en los últimos tiempos, afecta a adultos mayores que han fallecido en soledad y ha tenido una repercusión en medios, pero ojo, porque no es privativo de los adultos mayores. Hay muchas personas adultas que viven en una enorme soledad y que, bueno, pues eso va a tener unas repercusiones en su salud, además de que como sociedad no estamos en este sentido aprovechando los potenciales de muchas personas que podrían contribuir en muchos aspectos y que se retraen por esa situación de soledad. En este sentido, bueno, pues dentro de lo que es la dimensión social, hemos hablado al principio de la importancia que tiene la autonomía en las personas para la salud, es decir, cuánto control se tiene sobre la propia vida, sobre las propias decisiones, sobre nuestras actividades cotidianas. Eso es algo en lo que van a incidir mis compañeros, estoy segura, a lo largo de la sesión de hoy. Y la importancia que tienen construir unas redes sociales de amistad, de confianza, de cariño, donde podamos de alguna forma tener un apoyo social que va a resultar fundamental para tener esa salud desde un punto de vista, tal como estamos hablando, global y que integre a todo lo que supone ser persona en nuestro mundo. Para ello, bueno, pues podemos incentivar la participación activa en la comunidad, vía participar en voluntariados, en asociaciones. Todo esto, por ejemplo, favorece la salud de las personas
porque además del círculo cercano que puedan o no tener, supone una serie de vínculos dentro de la comunidad, de vínculos con otras personas y de relaciones sociales, de crear un cierto capital social. Establecimiento de estos vínculos sociales. Aquí yo quiero hacer un alegato porque estamos viendo en los medios de comunicación desde la crisis del COVID que se habla de mantener la distancia social, y a mí es algo que me duele porque realmente lo que tenemos que mantener son las distancias físicas, el 1,5 metros, 2 metros, etcétera, la distancia física, pero la distancia social creo que es un momento en el que precisamente hemos descubierto nuevas formas de comunicarnos y de acercarnos con otros. Hemos conseguido mantener el contacto, aun estando en ese distanciamiento social, físico, pero lo que no podemos perder como comunidad nunca es ese acercamiento, es esa red que soporta a la persona, porque los perjuicios que va a tener en su salud van a ser muy graves en el presente y sobre todo en el futuro. Y bueno, pues quiero terminar esta intervención introduciendo un concepto que para mí, bueno, pues supone un resumen de todo lo que significa el concepto salud en relación a la calidad de vida, y es el de capital de salud. El capital de salud implica que todos tenemos, igual que tenemos un capital económico, mayor o menor, y que tenemos otro tipo de capitales, bueno, pues habría un capital de salud que sería un bien acumulable y que tiene que ver y que tenemos que pensar en nuestra salud como ese conjunto, ¿no?, de bienes acumulables y además durables que se debe cuidar igual que cuidamos el dinerillo de la cartilla o los ahorros que tenemos. ¿Por qué es para mí un ejemplo muy sencillo? Porque nos permite trasladar un concepto económico como el de capital al ámbito de la salud y entender por qué es tan importante cuidarnos, más allá de todo lo que nos van a ir explicando los expertos, ¿no? Partimos todos con un capital inicial, exactamente igual que con nuestro capital económico. Partimos todos con una herencia que nos viene dada, con una genética que nos predispone o no para padecer ciertas enfermedades a lo largo de nuestra vida. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos una herencia, tenemos una genética, hemos heredado ese capital inicial y a partir del momento en el que nacemos podemos ir acumulando o no acumular. Cuando tenemos acumulado, tenemos ahorrado capital de salud, también podemos perderlo. ¿Qué nos hace perder el capital de salud? Bueno, pues nos hace disminuir ese capital de salud, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los malos hábitos alimenticios, la nutrición deficiente, nos hace perder capital de salud, bueno, pues no tener esa soledad no buscada, no conseguir establecer unos vínculos en nuestra vida que nos permitan sentirnos seguros y confiados, y nos hace perder capital de salud, el no tener buenas prácticas psicológicas, incluyendo, bueno, pues momentos de relajación, de desestresamiento, etcétera, en nuestra vida. ¿Qué nos hace aumentar? Bueno, pues todos esos factores que hemos visto que formaban parte de la calidad de vida. Conforme vayamos haciendo actividad física, conforme nos mantengamos con una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Es muy importante también para mantener la función cognitiva. Conforme seamos capaces de, en diferentes etapas de nuestra vida, estructurar nuestras actividades de ocio y recreación para que no seamos nosotros los que nos tengamos que ir amoldando a ellas, sino que vayamos eligiendo conforme nuestras etapas vitales se van sucediendo actividades que realmente nos llenen, que nos hagan sentirnos vinculados y, bueno, pues en el ámbito de las relaciones, crear unas buenas relaciones que nos permitan también sentirnos con ese soporte social. Y con esto voy a terminar mi intervención y voy a dar paso a Jesús Jiménez. Jesús Jiménez, neuropsicólogo y director de la Fundación Francisca Bretón. Ha estado tomando muchas notas, con lo cual me ha dado mucho miedo porque ha tomado muchas notas durante mi intervención. Vamos a pasar a hablar de qué actividades realiza la Fundación Francisca Bretón y un poquito de lo que significa dentro de esa calidad de vida. Otra población que nos preocupa mucho a los especialistas del ámbito de la salud, que son los cuidadores, ¿no? Es decir, una cosa es todo lo que hemos hablado aplica a nivel individual, pero ¿quién cuida? ¿A quién cuida? Un placer, decana. Gracias. Estaba tomando muchas notas porque realmente has tocado temas muy interesantes que además, como bien comentabas, la Organización Mundial de la Salud
considera la salud ya no desde un punto de vista de ausencia de patologías físicas, sino incluyendo un equilibrio emocional que nos pueda permitir esa autonomía, esa capacidad de sentirnos que tenemos esa toma de decisiones dentro de nosotros, interiorizada, y que además hemos podido comprobar en esta época tan traumática que nos ha tocado con el coronavirus. Como digo yo, ha sido un acelerador de partículas a nivel emocional que nos ha puesto a prueba, ¿no? No quiero dar muchas premisas iniciales, pero bueno, si somos el ser humano, si somos la cúspide de la pirámide evolutiva, es por primero nuestra capacidad de adaptación. No somos los más fuertes ni los más altos, pero sí que somos los que mejor nos adaptamos, ¿no? Y por otra parte, somos seres sociales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, el hecho de somos seres sociales desde el punto de vista que nosotros influimos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y nos vemos influidos también por ella, ¿no? Entonces, esas diferencias que tenemos intergrupales o intragrupales dentro de los diferentes grupos tienen que ver mucho también con ese término que es el de empatía, ¿no? Esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, con esas neuronas espejo y las neuronas de Von Economo que recientemente descubiertas, en el cual nosotros, mira, hubo un estudio muy interesante que no me quiero dejar en el metro de Barcelona, una cámara oculta en el cual había unos actores que se ponían a reírse sin otro afán, pues el vagón entero acabó muerto de risa y no sabían por qué. Era esa influencia que nosotros tenemos a nivel social, ¿no? Entonces, nosotros desde el punto de vista de social como cuidadores y dentro de la familia, nosotros tenemos unas necesidades, las cuales son físicas, como hemos dicho antes, y otras necesidades que son psicoemocionales o de un equilibrio que nos va a permitir seguir adelante, ¿no? Luego, bueno, dentro de esas emociones podemos también, como decías antes, la distancia social, que no es una distancia social, es una distancia física. A día de hoy las nuevas tecnologías nos permiten el acercarnos de otras maneras. Está comprobado también que los mails y los WhatsApps generan emociones. El hecho de que generen emociones, pues, bueno, podemos tener esos entrenamientos que nos pueden permitir, cuando nosotros enviamos un email, el tener esos cuidados a la hora de cómo nos expresamos. El diálogo es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, de hecho, dentro de la Fundación Francisca Bretón, aquí en Arnedo, nosotros, por una parte, tenemos esos talleres que damos pues, para usuarios, como digamos así, enfermos de Alzheimer y de otras demencias, y luego trabajamos mucho lo que son los grupos de apoyo a familiares, ¿no? Los grupos de apoyo a familiares, como decíamos, somos seres sociales, necesitamos esa socialización. Y sobre todo, mira, decía era neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, francés de origen ruso, decía que esta pandemia nos ha sido capaz de afrontar de una mejor manera a las personas que han sido más elocuentes. Es decir, esa capacidad que nosotros tenemos para transmitir nuestras propias emociones con el resto de la comunidad es muy importante. Tiene que ver con la soledad también, el hecho no solo de no estar solos, sino de no sentirnos solos. Hay personas que pueden vivir solas, pero tienen una red social pues, muy cercana, en el cual, como decía, ya las nuevas tecnologías, gracias a Dios en los pueblos también pues, podemos acercarnos, podemos interactuar de mejor manera, y eso nos va a ayudar mucho a afrontar ese día a día y esos cuidados, ¿no? Bien decías antes también que los cuidadores, como punto de referencia para los cuidados de las familias, hay cuidadores principales, en el cual hay una inversión diaria mucho mayor en cuanto a tiempo que dedicamos a nuestros seres queridos, personas con enfermedades neurodegenerativas crónicas, que debemos prestar especial cuidado, ¿no? Existe el síndrome del cuidador, es un síndrome silencioso que despersonaliza, que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros vienen personas a la fundación en las cuales, bueno, nos comentan su situación y ellos mismos no se van dando cuenta que todo ese proceso diario, porque además normalmente estamos enfrentándonos también a enfermedades,
trastornos que son a largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que, bueno, pues yo me echo a la mochila, ¿no? Yo puedo con ello, pero el tiempo al final es inexorable, ¿no? Entonces, el hecho de, yo creo que es muy importante comunicarnos, como decíamos antes, el poder establecer esa red social. Y algo que también habías comentado, que yo creo que para cuidar nosotros de nuestro entorno, yo creo que es muy importante que mantengamos también el cuidado sobre nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, ¿no? Esos cuidados, bueno, yo creo que este es un ejemplo que alguna vez he puesto, que yo creo que cuando nuestro hijo, bueno, yo soy padre y cuando mi hijo tira el bol del desayuno, yo me sé toda la teoría en la cual la sobrecorrección, tú le dices, oye, pues lo recoges tú y así aprendes un poquito la acción, pero yo no voy a presionarte. Claro, la realidad es bien diferente. La realidad es que si nosotros tenemos nuestra presión añadida del trabajo, de que nos ha salido el día malo, cualquier cosa, nosotros vamos a reaccionar de una manera que no es ni positiva para el crío ni adaptativa para nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros ese día, por lo que sea, nos han tocado 300 euros en la primitiva, estamos muy contentos y entonces nosotros vamos a actuar de una manera mucho más objetiva, vamos a poder ver cuáles son, vamos a valorar la situación, un poco más despersonalizando el hecho de que haya tirado el desayuno y vamos a poder actuar de una manera mucho más positiva, tanto para él como para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es importante a la hora de poder cuidar de nuestros seres queridos, nuestros familiares, el hecho de cuidarnos nosotros mismos, darnos tiempo, poder mantener dentro, claro, el tema es que es complicado el hecho de decir, bueno, pues me voy a dar tiempo y tengo que estar 24 horas, ¿no? Cuidando de mi familiar. Para ello tenemos primero una red ya no solo social, sino sanitaria, social, como puedan ser los servicios sociales, la compañera Silvia que está aquí, los servicios sanitarios también que pueden también apoyarnos y orientarnos, ¿verdad? Y no tener miedo también a pedir que otros nos ayuden. Familiares, las instituciones, lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces es mucho más fácil para nosotros hacer un favor que pedirlo, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos pedir ese favor, lo veo, nosotros en los talleres grupales hay muchos compañeros de los talleres que dicen que no tengo tiempo para venir a los talleres, ¿no? Entonces, bueno, valoramos el hecho de que, bueno, pueda hablar con las familias y crear ese plan de mínimos en el cual, bueno, yo puedo permitirme el lujo de ir a los talleres, tener esa hora y media o incluso poder también el tener unas actividades paralelas que a mí me permitan el hecho de tener un mayor equilibrio emocional y poder ayudar mejor, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? También otro tema que respecto a la pandemia, lo que comentaba antes, lo que adelantaba, creo que es importante que valoremos, estamos en una situación excepcional, tiene además, mucha gente lo cataloga como un evento traumático, ¿no? Sí, pero tiene una diferencia fundamental respecto a cualquier evento o situación traumática que nos haya podido ocurrir, ¿no? Normalmente los eventos traumáticos tienen un punto y final y nosotros a partir de ahí lo procesamos, ¿no? Esta situación tiene una continuidad y estamos conviviendo con esa famosa nueva normalidad, pero la pandemia sigue. Entonces, tenemos que convivir con una normalidad, pero el evento traumático no ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por medio de la Fundación Francisca Bretón, con el Ayuntamiento de Arnedo, los servicios sociales, generamos un curso de gestión emocional y bueno, pues una de las recomendaciones que nosotros dábamos, que consideramos fundamental, es aceptar las situaciones. Y la única manera de aceptar las situaciones es tomar conciencia de ellas y saber que tenemos cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Entonces, dentro de esa, bueno, también en el curso pues, se trataron más temas, incorporar nuestro bagaje y tal, pero bueno, sí que quería que nos quedáramos hoy con el hecho de que poder cuidar de nuestra comunidad, de nuestro entorno, también debemos prestar atención a nuestros propios cuidados, tanto psicoemocionales como físicos. Y bueno, ya yo termino porque me he venido arriba y bueno, pues de todas formas, si tenéis cualquier pregunta, encantado de atenderles.
Pues muchas gracias. Como bien hemos dicho, bueno, pues ahora nos toca el turno de esas condiciones y esos recursos que tenemos a nuestra disposición para cuidándonos, ¿no? Silvia Iñiguez, trabajadora social del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo, nos va a contar. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Celia, mi nombre es Silvia y soy trabajadora social desde hace ya casi 13 años en este ayuntamiento, en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Y en mi día a día, sobre todo lo que hago es gestionar todas las valoraciones de dependencia y todos los servicios y prestaciones que tienen establecidos en el catálogo de la ley. Voy a intentar resumir e informarles de cuáles son los recursos que existen en La Rioja y en concreto en este municipio en el que nos encontramos, en Arnedo, para atender, bueno, pues tanto a las personas mayores como a todas las personas que presentan una situación de dependencia. Desde la entrada en vigor de esta ley, en el año 2007, para poder acceder a todos los recursos del catálogo, es imprescindible que la persona previamente haya sido valorada como persona en situación de dependencia. Entonces, el primer paso que todos los usuarios, cuando acuden a servicios sociales, tienen que dar es solicitar que el Gobierno de La Rioja establezca cuál es el grado de dependencia que ellos tienen y en función de ese grado podrán tener acceso a una serie de recursos u otros. La valoración de dependencia es un trámite muy sencillito, se presenta la documentación, a la persona no hay que llevarla a que la valoren a ningún sitio, sino que son los valoradores de la comunidad autónoma los que se trasladan hasta el domicilio de la persona dependiente, le pasan un cuestionario y del estudio de ese cuestionario y de los informes médicos que ellos mismos han aportado junto con la solicitud, emiten una resolución. En esa resolución quedan establecidos los servicios y las prestaciones a las que tienen derecho. Básicamente, estos servicios y prestaciones son los mismos en todos los grados, con alguna diferencia. Lo único que varía es en los servicios. No sé si puedo continuar. Perdón, hay un problema técnico. Solucionado, continuamos. Perdón, Silvia, continuamos, que está muy interesante lo que nos estás contando. Sí, estaba explicando que los servicios y prestaciones que contempla la ley de dependencia para los distintos grados prácticamente son los mismos para todos ellos y en lo que se diferencia puede ser en la intensidad a la que se tiene derecho. Por ejemplo, en el número de horas a que los usuarios pueden tener derecho a recibir el servicio de ayuda a domicilio. Vale, los servicios que contamos en La Rioja son el centro de estancias diurnas. El centro de estancias diurnas o centro de día más conocido es un recurso intermedio entre la atención de la persona dependiente en su domicilio o el que resida en un centro de atención residencial, en una residencia de personas mayores. En estos centros lo que se intenta es mantener o mejorar la autonomía que las personas conservan. Y se hace pues, a través de los servicios que disponen en los centros de día, que son básicamente pues, servicios de fisiología, de podología, de terapia ocupacional, servicio de duchas, bueno, prácticamente esos. El usuario acude unas 8 horas al día, más o menos, al centro de día y aparte de la comida puede elegir si desayuna o si merienda en función del horario que ellos hacen. El centro de día de Arnedo es un centro no demasiado grande, dispone de 20 plazas y por lo tanto el ambiente es un ambiente más familiar y la atención que se les presta pues, es más personalizada. Otro servicio con el que contamos en Arnedo es el Centro de Atención Residencial, la Residencia de Personas Mayores. A estos centros se puede acceder mediante una estancia temporal que el solicitante puede pedir por 3 meses al año y sobre todo es para descanso de su cuidador. O puede ser una estancia permanente. Entonces la residencia pues, pasa a ser la vivienda habitual del residente. El siguiente servicio, también de atención domiciliaria, es el servicio de teleasistencia. Es más conocido como el medallón de Cruz Roja y ofrece una atención inmediata a las 24 horas del día a aquellas situaciones de emergencia en que las personas dependientes se puedan encontrar. Se está conectado con un equipo de profesionales sociosanitarios con solo pulsar el medallón, que puede ir en forma de colgado en el cuello, en forma de medalla, o puede ser un pulsador como si fuese un reloj. Va dirigido a aquellas personas que viven solas o que pasan muchas horas, gran parte del día o de la noche solas en el domicilio y que pueden tener riesgo de caída.
Existen distintas modalidades, puede ser un servicio de teleasistencia domiciliaria fija, puede ser un servicio de teleasistencia móvil e incluso también un telelocalizador para aquellas personas que presentan un principio de demencia o de demencia tipo Alzheimer, pero que todavía conservan la autonomía como para salir solos a la calle, evitando de esta manera el hecho de que puedan perderse. Normalmente lo que se marca es un perímetro en el que ellos se pueden mover, que normalmente en municipios pequeños como Arnedo pues puede ser en los límites que el propio municipio marca. Cuando ellos sobrepasan ese límite, la central de teleasistencia recibe una alarma y entonces bueno, ya se sabe dónde se encuentra, en qué punto y que va a sobrepasar ese límite y se articulan los mecanismos que se consideren necesarios. Otro servicio, yo creo que uno de los más importantes que se oferta en el Ayuntamiento de Arnedo, bueno, y en general en casi todos los municipios de La Rioja, es el servicio de ayuda a domicilio. Consiste en que un auxiliar de ayuda a domicilio acuda a la vivienda del solicitante a prestarle aquellos cuidados que necesita. Lo que posibilita es la permanencia del usuario en la vivienda, pues, evitando o retrasando el ingreso en una residencia de personas mayores y se le prestan tanto atenciones de carácter personal como doméstico como de relación con el entorno, pues bien saliendo a la calle a pasear, incluso llevándoles con su grupo de amigos para que puedan tomar un café, que nos parece tan importante como las atenciones personales y las atenciones domésticas, no podemos dejarlo de lado. Y después, la ley de dependencia también establece una serie de prestaciones económicas. En concreto son tres. Está la prestación económica de asistencia personal, que va encaminada a la contratación de un asistente personal que ayude al dependiente a mantener su autonomía y a realizar todas las actividades básicas de la vida diaria que no es capaz de realizar por él solo. El asistente tiene que ser un profesional con titulación, ¿vale? En concreto tendría que ser pues, un auxiliar de enfermería, un fisioterapeuta, un gerocultor y tiene que contar con el visto bueno del Centro de Valoración de la Discapacidad y la Dependencia. La siguiente prestación económica que contempla la ley es la prestación para cuidados en el entorno familiar. Esta prestación va dirigida a que el dependiente sea atendido en el domicilio por un familiar y a ese familiar se le compensa por los gastos que la atención del dependiente le puede estar generando. Hay una serie de requisitos, tiene que ser un familiar hasta el 3er grado de consanguinidad, tienen que vivir en el mismo domicilio, pero bueno, el espíritu de esta prestación es compensar a ese familiar que se está sacrificando, que igual incluso ha tenido que reducir su jornada de trabajo o ha tenido que pedir una excedencia para poder atender a su familia. Y por último, la prestación económica vinculada al servicio. Esta prestación es importante porque cuando un dependiente quiere acceder a un servicio puede ser que no pueda disponer de él de manera inmediata. Que la administración le responda que hay una lista de espera de 4, de 5, de meses, del tiempo que sea. Como él tiene una resolución de dependencia que le da derecho a acceder a ese servicio, la administración le dice, yo no puedo facilitarte ese servicio en este momento, pero te puedo dar una ayuda económica para ayudarte a pagar parte de lo que cuesta ese servicio en una empresa privada, en un centro de día, en una residencia. Entonces, mientras que está en la lista de espera, ese familiar, que por lo que ese dependiente, que por lo que sea tiene esa urgencia de ingresar en una residencia de manera inmediata, lo tiene solucionado de esta manera. Bueno, estos son los servicios y las ayudas económicas que cuenta la ley de dependencia. Pero no quiero dejar de lado otro servicio que, si bien no está vinculado a la ley de dependencia, sí que en el Ayuntamiento de Arnedo lo llevamos prestando desde octubre de 2016 porque había una demanda importante y, bueno, sí que hicimos un estudio y vimos que esa demanda era real, que había una necesidad real en el municipio. Se trata del servicio de comidas a domicilio. El objetivo es garantizar una alimentación equilibrada pues, a todas aquellas personas que, por el motivo que sea, no pueden elaborar la comida por ellos mismos en la vivienda, bien por edad, por salud, por enfermedad, porque las condiciones de la vivienda no son las adecuadas. Entonces, bueno, pues se les lleva la comida preparada. Los menús son totalmente personalizados, nos ajustamos al informe de su médico de
de cabecera, su médico de atención primaria, y ellos pueden elegir entre servicio completo, comida y cena, o solamente comida, o solamente cena. Actualmente lo tenemos completo el servicio, hemos generado lista de espera, pero sí que es cierto que en esta situación de emergencia sanitaria que hemos tenido, nos pareció que no podíamos dejar a nadie sin cubrir, porque sobre todo son personas mayores en el municipio las que acceden al servicio de comidas, con el riesgo que para ellos tenía el salir de casa y acudir a un supermercado. Entonces, en todos aquellos casos que en este estado de alarma nos lo han pedido, no hemos dudado en ponérselo temporalmente y a día de hoy se lo seguimos manteniendo. Otro servicio que tampoco está incluido dentro de la ley de dependencia, y ya con esto termino, es el Cuida Relax. No va dirigido a los dependientes, sino que va dirigido a los cuidadores y es un programa que depende de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Consiste en un alojamiento durante 3 días, desde el viernes hasta el lunes, en un balneario, en pensión completa y con un circuito termal. Además, para el dependiente les facilitan la estancia durante esos días si ningún otro familiar puede hacerse cargo en una residencia de personas mayores. Todo es gratuito, completamente gratuito, y lo único que se les exige es que participen en un módulo de autocuidado. Y en este módulo lo que incluye son dinámicas de grupo y un taller de risoterapia. La convocatoria es anual, es totalmente gratuito y lo único que ellos tienen que asumir es el desplazamiento hasta el balneario, que corre por cuenta del participante. Y bueno, yo creo que no me dejaré algo, pero así a grandes rasgos creo que he resumido todos los recursos con los que contamos aquí en el municipio. Muchas gracias. A ti, Silvia. A mí por lo menos me ha quedado muy claro que en el municipio de Arnedo cuidáis al dependiente y al cuidador. Intentamos. Un buen lugar para cuidar a personas, me alegro mucho. Vamos a pasar a esos otros casos que se dan en los que pues hay un paciente en nuestro entorno cercano, hay un paciente en la familia, entre el entorno cercano, y vamos a ver cómo podemos apoyar a este paciente en su seguimiento, en sus cuidados, es decir, en estos casos en los que no estamos hablando pues, de una atención asistencial, etc. Y para ello, pues contamos con Laura Zaurín. Laura Zaurín es vicedecana del grado de Enfermería de la Universidad San Jorge y tiene una gran experiencia en divulgación científica, así que estoy convencida de que lo que nos va a relatar va a ser un cierre, un broche de oro para estas ponencias de hoy. Bueno, muchas gracias, Celia. Sí que es cierto que aunque ahora estoy dedicada en exclusivo a la actividad académica y gestora en la universidad, soy enfermera y terapeuta ocupacional y pues tengo ya a mis espaldas unos años de bagaje en la atención a personas con distintos niveles de dependencia. El objetivo de mi breve intervención pues, va a ser un poco hilando con lo que han dicho mis compañeros. Por una parte, Silvia, que nos ha expuesto muy bien los recursos con los que cuenta Arnedo, y por otra parte, Jesús, hablando de la importancia de cuidar del cuidador, de que se centre primero en estar bien cuidado, por así decirlo, para prestar un cuidado de calidad, unos servicios de calidad. Voy a hablar un poquito pues, del nuevo paradigma en el que nos movemos a nivel general a la hora de hablar de atención al paciente dependiente. Y por otro lado hablaré también, muy importante, hilando con el discurso de Jesús, de la importancia que tiene el familiar en lo que es un proceso rehabilitador, un proceso de atención a cuidados a ese paciente, con ejemplos concretos de distintas patologías, ¿no? Indiscutiblemente, la esperanza de vida ha aumentado en estas últimas décadas y esto determina, por lo tanto, pues, un incremento de la dependencia en las etapas finales de la vida, ¿no? Este es el paradigma epidemiológico en el que nos movemos. Por lo tanto, de alguna manera, cabe repensar y cabe adaptar la prestación de la atención sanitaria y la atención social a estas necesidades crónicas complejas que se dan en las etapas finales de la vida de la forma más sensata posible. Por un lado, pues tendríamos esa atención domiciliaria que muy bien ha descrito Silvia, en la que de alguna manera los servicios de salud que se prestan permiten al sujeto
seguir viviendo en su domicilio y en su entorno familiar. Hemos de tener en cuenta que además el término cuidados a domicilio, es un término muy genérico que se utiliza para englobar una amplia gama de servicios que se ofrecen con el objetivo de atender a la incapacidad, de atender a la dependencia, pero que va a involucrar desde la prestación de servicios para apoyar la realización de las actividades de la vida diaria con una cualificación igual profesional mínima, hasta ya cuidados profesionales que precisen pues, incluso la utilización de altas tecnologías, es decir, cuidados un poquito más sofisticados. Es decir, es un término muy amplio que engloba pues, una gran cantidad de aspectos y eso pues, es muy positivo, pero por otro lado hace también que se corran determinados riesgos. De ahí que uno de los principales objetivos de la política sanitaria en nuestros días, hablando de atención domiciliaria, sea disminuir la fragmentación de esos cuidados, que yo creo que es el mal común a todos los niveles, ¿no? Por un lado pasa el médico, por otro lado pasa la enfermera, por otro lado pasa la terapeuta ocupacional, pero ¿qué engloba todo esto? Entonces, ahí sí que considero que es esencial en esta atención domiciliaria del siglo XXI un liderazgo por parte de la atención primaria, con un personal cualificado de referencia. Obviamente este personal podrá variar en función de las distintas circunstancias que se puedan ver en el entorno domiciliario y sobre todo, y muy importante, que haya una comunicación activa, una coordinación entre los distintos niveles, entre los distintos estamentos que puedan estar implicados, que haya una coordinación del equipo interdisciplinar. Si no existe una comunicación entre los diferentes miembros del equipo interdisciplinar, es imposible dar solución o dar atención a estas necesidades complejas que se presentan en el domicilio. Otro de los objetivos sería también dotar, dijéramos, de esta atención domiciliaria de un modelo basado en la atención a la individualidad. Atendemos al paciente con nombre y apellidos y no atendemos a la patología. Tenemos la tendencia, tanto por parte de los familiares como por parte de los distintos profesionales sanitarios, que en el momento que hay un diagnóstico incipiente, cualquiera que sea, la persona deja de ser persona y pasa a ser paciente. Muchas veces incluso entre los profesionales sanitarios dejamos de hablar de persona y pasamos a hablar de patología. Entonces, en este sentido es fundamental atender a la individualidad. Ese paciente sigue siendo persona, tiene unos nombres y unos apellidos pese a la patología que tenga y tiene, lo que es más importante, además de unas necesidades particulares que condicionarán en un determinado momento un plan de cuidados, tiene unos valores, unas creencias, unas costumbres y unos hábitos que hay que respetar en todo momento. Esto pasaría también por el modelo de trabajo en las distintas instituciones sanitarias, hablando ya de residencias, porque se convierten en el domicilio de muchas personas con necesidades crónicas complejas en estas etapas finales. Necesidad igualmente de disponer de un modelo de atención centrado siempre en la individualidad, centrado en el paciente y no centrado en la patología. Por lo tanto, eso va a requerir, como decía antes, pues una comunicación en el equipo interdisciplinar y es cierto además que el domicilio, las personas que hemos trabajado en domicilios del paciente, es verdad pues, que tiene sus cositas buenas, sus cositas malas, pero nos abre un sinfín de oportunidades. Yo creo que hay que modificar ciertos hábitos. Es cierto, pues, por ejemplo, a nivel de atención primaria, cuando hacemos una visita a domicilio por parte de enfermería, hay veces que tienes unos tiempos muy marcados, muy limitados, que te hacen centrarte. Si vas a hacer una cura, te limitas a hacer la cura. Sería fundamental en ese sentido hacer una valoración geriátrica integral que detecte necesidades y que ya te permita establecer un plan de cuidados y coordinar a un equipo. Es decir, la atención domiciliaria, yendo un poquito más lejos, puede suponer abrir un sinfín de posibilidades. Yo creo que tendría que ser muy ilusionante para todos los profesionales sanitarios que podamos estar implicados. Por otra parte, en esa atención al domicilio del paciente con distintas necesidades, con distintas patologías, hilando con lo que ha comentado Jesús, es importantísimo que haya una implicación por parte del núcleo familiar. Cuando tenemos un núcleo familiar que está muy implicado en el proceso rehabilitador, en el proceso de cuidados, los resultados son muy diferentes, facilitan el proceso enormemente. De alguna manera nos tenemos que ganar a ese núcleo familiar para que vaya de la mano de nuestra intervención y conseguir los resultados esperados. Esto no es fácil, no es fácil porque obviamente hay muchas cosas detrás, hay una serie de mitos, hay una serie de creencias, de suposiciones, de valores,
que se han generado de forma particular en cada familia, influenciado por una parte por la historia familiar en concreto, las características de la historia de la familia de origen, y por otro lado, obviamente, también por las experiencias vividas. Es obvio que toda esta serie de factores van a determinar la forma en la que el sujeto se enfrenta a la enfermedad, la forma en que se concibe y se presenta esa enfermedad y la forma también en que la familia responde ante ella, ¿no? De alguna manera va a determinar hasta incluso las expectativas que la familia se genera ante ese proceso rehabilitador, es decir, lo que espera tanto del profesional como de los resultados a nivel general que espera, ¿no? Los resultados de la intervención. Como decía, si ese núcleo familiar se implica, hay una gran parte del proceso que ese paciente tiene ganado. Por el contrario, si nos encontramos con un entorno familiar con ciertas dificultades, vamos a ver que incluso el proceso es más lento y los resultados esperados, los resultados determinantes de este proceso también. Obviamente una implicación familiar determina pues, unos beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental o psicológico para ese paciente. Poniendo ejemplos concretos, pues podría hablar pues de cualquier tipo de deterioro cognitivo, por ejemplo, pues una demencia senil tipo Alzheimer, ¿vale? Es un diagnóstico que obviamente impacta en una familia, como ya sabemos, se caracteriza pues, por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Es una enfermedad, es una patología pues, que a día de hoy no tiene un tratamiento terapéutico activo, no tiene una cura y se convierten como los objetivos principales, pasan por un lado por ser la ralentización, ¿no? Que el deterioro cognitivo no evolucione tan rápidamente y por otro lado el mantenimiento de esas funciones cognitivas mentales que el paciente puede tener preservadas. Otro de los objetivos fundamentales pues, sería el mantenimiento de esa independencia en la medida de lo posible de ese paciente, ¿no? El mantener las funciones que tiene conservadas, preservadas, si es posible, hasta el último momento. ¿Qué va a pasar con los familiares? Pues que muchas veces, obviamente sin ninguna mala intención, pero movidos por sentimientos pues como la culpa, el miedo, pues la incertidumbre, el afán de sobreprotección, lo que hacen de alguna manera es ir en contra de nuestros objetivos, de alguna manera no facilitan esa autonomía, esa independencia. Como decía antes, el sujeto deja de ser sujeto, pasa a ser paciente, me encargo yo de suplir todo lo que son actividades de la vida diaria. De esta manera no estamos fomentando ni toda esa estimulación cognitiva que tiene que recibir el paciente, ni toda esa estimulación física para que pueda mantener sus funciones hasta etapas finales. Otra patología que podríamos poner como ejemplo y que también convivimos con ella muy frecuentemente en domicilio sería por un trastorno depresivo o un trastorno bipolar, ¿no? Aquí añadimos también el estigma que lleva asociado cualquier patología pues, de índole psiquiátrica. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces pues, en un entorno familiar, en un núcleo familiar, nos cuesta aceptar más que el paciente padece una patología, no lo vemos tan claro como si fuese una patología física con opción, con susceptibilidad al tratamiento, tendemos a ocultar o tendemos muchas veces a culpabilizar a nuestro ser querido de que pueda haberse afectado. Es algo que hay que trabajar también muchísimo con las familias, ¿no? Por el contrario, hay familias que no tienden a culpabilizar, pero que tienden a sobreproteger a ese paciente porque el paciente pues, tiene unas necesidades, obviamente las tiene, hay que dar respuesta, pero en todo momento tenemos que formar parte como familiares de ese proceso de rehabilitador, es decir, estimular al paciente para que se siga valiendo por sí mismo, es decir, que tome control sobre su enfermedad y se dé cuenta que obviamente hay otras salidas e intentar, yendo de la mano con él, pues de que reconozca, dijéramos, el estilo de vida en el que está inmerso y ayudar a establecer patrones conductuales de modificación. Otro ejemplo, y ya termino con esto, ¿no? Es para de alguna manera de forma didáctica reflejar un poco la influencia que puede tener la familia en un proceso rehabilitador, pues por ejemplo con una lesión cerebral, pues es sobrevenida por un ictus, ¿no? Hay un fenómeno conocido como indefensión adquirida. Este fenómeno consiste en que obviamente si yo intento resolver un problema por distintos medios, lo intento, adopto distintas estrategias o herramientas para solucionar ese problema y me doy cuenta que no puedo solventarlo, voy a llegar a la conclusión de que ese problema no tiene solución, incluso otros problemas que sean de índole similar. Esto es el pan común, el pan de cada día,
un mal común, dijéramos, en todos los procesos de rehabilitación. Obviamente, para llegar a un resultado esperado, el paciente tiene que encontrarse con este no puedo en muchísimas ocasiones, pero de alguna manera, como rehabilitadores y como familiares, tenemos que darnos cuenta que si esta situación se da repetidamente a la hora de realizar una tarea, incluso a tareas que pertenezcan a un mismo área, esa frustración excesiva puede determinar que el paciente no colabore todo lo que tiene que colaborar en un proceso de rehabilitador. Con lo cual pues, encontramos una actividad, una apatía, una pasividad que no nos va a ayudar nada para conseguir determinados objetivos. En este sentido, tenemos que darnos cuenta que las tareas, las distintas tareas que le tenemos que presentar, tanto a nivel profesional como a nivel familiar, no tengan pues, una complejidad excesiva que vaya más allá de sus posibilidades para evitar caer en esa frustración, o, por ejemplo, también ir intercalando tareas que sabemos que él va a poder resolver estupendamente con otras de un mayor nivel de complejidad para que tenga también ese refuerzo positivo, y obviamente, sobre todo, evitar, dijéramos, ese abandono más que más cuando sabemos que hay unas posibilidades de recuperación. Hay objetivos que se van a poder conseguir a corto plazo y eso lo vamos a tener que trabajar con él, pero hay otros objetivos que van a necesitar más tiempo y toda la paciencia digamos, que puede implicar esa espera en su consecución. Y bueno, no quiero abrumaros más con más información. De todas maneras, como vamos a abrir ahora el apartadito para posibles preguntas del público, pues bueno, quedo a vuestra disposición para solventarlas. Muchas gracias, Laura. Entonces, yo casi como conclusión de tu ponencia diría confiar en el equipo médico. Es decir, como multidisciplinar, ¿no? Las recomendaciones que nos hacen saben por qué son, ni son excesivamente duras ni son excesivamente blandas, son las necesarias para que nuestro familiar, paciente, persona pueda recuperarse. Eso ¿Sí? Eso es. Bueno, como ha comentado Laura, vamos a dar paso a las preguntas que habéis podido ir haciendo, a ese número de teléfono de WhatsApp que ha ido apareciendo. No sé si podemos dejar puesta la pastilla también por si hay más preguntas para que nos las puedan seguir haciendo, y a partir de aquí doy voz a compañero que está a cargo de esas preguntas de WhatsApp. Sí, hola, os lanzo la primera cuestión que nos plantean y nos hablan de la sensación percibida en el momento de confinamiento y de contagio y la sensación real de lo que realmente se tiene. Si hay una sobredimensión en algunos casos de la sensación de contagio y hay esos miedos a veces infundados. Como queráis. Jesús. Yo por mí, perfecto, Vale, genial. luego sigo yo. Vale. Claro, depende de cada persona y depende de cada entorno. Por una parte, el coronavirus y todo lo que ha afectado directamente a nivel de contagios ha tenido unas repercusiones a nivel emocional o a nivel de miedos o de diferentes tipos de emociones, ¿no? Y por otra, tenemos la situación personal y familiar de cada entorno, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo ha podido afectar el coronavirus a una persona que tiene pues, un jardín en el cual pueda salir, que pueda tener un entorno social, como bien decía la decana, no es lo mismo el aislamiento físico que el aislamiento social. Hoy hemos podido comprobar cómo, y vuelvo a la capacidad de adaptación, como personas muy mayores aprendían a utilizar el WhatsApp para esas llamadas de vídeo y, bueno, otras circunstancias que, bueno, nos ha tocado al entorno sanitario y psicoemocional, pues lidiar con ellas, en el cual hemos podido ver cómo hemos podido adaptarnos. Sí que es cierto que una situación traumática siempre deja una herida. Esa herida se cose, pero esa herida sigue teniendo una sensibilidad mucho mayor, en cuyo caso nosotros, como más nuestro cerebro está preparado para anticipar, porque desde cuando sabíamos que el tigre iba por la izquierda, nosotros íbamos por la derecha para librarnos de él, entonces nosotros muchas veces anticipamos situaciones en las cuales, si antes hemos tenido la experiencia de que había un confinamiento, pues ahora tendemos emocionalmente a pensar cuando venga el siguiente confinamiento, ¿no? En ese caso, bueno, pues una pequeña recomendación puede haber el hecho de acortar plazos, planificar, pero no anticipar. Podemos planificar situaciones, podemos mantener esas ilusiones de me voy a ir a la playa, pero evitar el hecho de decir me voy a ir a la playa el día
15 de octubre, porque realmente no sabemos, que de hecho nunca sabemos, el futuro es incierto siempre, pero ahora, como decía antes, este acelerador de partículas ha hecho que nos demos más cuenta de que el hecho de poder acortar plazos y poder disfrutar cada momento es ya un factor protector, ¿no? Muy bien, os comento otra pregunta. Si han aumentado los dependientes con el confinamiento y si es lógico el rechazo que ha habido en alguna ocasión a ayudas externas de domicilio y a los asistentes por miedo a contagios. Bueno, creo, Silvia, que esa es tuya, ¿eh? Sí. Si han aumentado las situaciones de dependencia, yo creo que han empeorado las situaciones de dependencia. Evidentemente, las personas mayores en situación de dependencia han estado durante 2 meses, larguitos, casi 3 meses, en algunos casos incluso continúan, sin salir a la calle, sin tener la actividad física a la que ellos estaban acostumbrados y, por lo tanto, a nivel muscular la pérdida ha sido importante. Luego también, pues como decía Jesús, depende mucho de cómo lo hayan pasado, si han estado acompañados, si han tenido una familia que ha estado pendiente de ellos, o si lo han pasado en situación de soledad, ¿vale? Desde el Ayuntamiento, en colaboración con las entidades sociales del municipio, sí que creamos un grupo de voluntariado que durante todo el periodo de confinamiento estuvo haciendo llamadas a todas aquellas personas del municipio que vivían solas y que querían recibir esas llamadas, porque no todas querían hablar con una persona a la que no conocían. Las personas que hicieron uso de este servicio sí que nos manifiestan después que les ha ayudado. Incluso, aunque tengan una familia con la que podían hablar por teléfono, era una voz distinta a la voz de todos los días de la hija que les llama a las 10 de la mañana para ver qué tal están. Y respondiendo a la siguiente pregunta, que creo que me decía si tenía... El rechazo que podía haber a las ayudas externas de asistentes y así. Ha habido de todo. A ver, la situación de alarma, creo recordar que se decretó el día 14, ¿verdad? Pues en el Ayuntamiento el día 15 por la mañana procedimos a suspender todos los servicios de ayuda a domicilio. Fundamentalmente porque la empresa gestora y el Ayuntamiento no podía en ese momento facilitar a todas las auxiliares los equipos de protección necesarios para poder prestar el servicio con seguridad. Creo recordar que mantuvimos a unos 10 usuarios en situación de alta, reduciéndoles el número de horas y prestando aquellos servicios que eran imprescindibles, que no había nadie que lo pudiese prestar. Para ese número reducido de auxiliares sí que disponíamos de equipos de protección. Miedo han tenido y muchos siguen teniendo, porque a día de hoy todavía tenemos como 20 y tantos, 30 y tantos servicios suspendidos porque no quieren que ninguna persona acceda a su domicilio de momento. Ellos saben que el virus continúa, que el virus está entre nosotros y prefieren ser más precavidos. Otras personas que les gustaría ser también más precavidas, pero no se lo pueden permitir. Sus cuidadores durante este periodo han tenido que ir incorporándose a sus puestos de trabajo y han tenido que reanudar el servicio. A mí sí que me gustaría transmitirles un mensaje de tranquilidad, porque las auxiliares están muy concienciadas y estoy segura de que en cada domicilio al que acuden hacen todo lo que está en sus manos y más para evitar un nuevo contagio. Muy bien, nos traslada otra pregunta que nos hace Javier. Nos dicen si creen que está correctamente valorada la terapia ocupacional en este país, si la comparamos con el resto de Europa. No. Ahí tengo yo mi aportación. No, para nada, para nada. No está correctamente valorada y no está correctamente incluso identificada, ¿no? Consecuentemente, pues nos encontramos a perfiles, bueno, y no sé si esta pregunta, pues, me imagino que si lo preguntará por algo, ¿no? Siendo muy consciente y muy conocedor de la situación. Si coges a un ciudadano a pie de calle y preguntas qué es la terapia ocupacional, en muchas ocasiones te dirán que es pues, aquella persona, ¿no? Que pone a pintar al paciente dependiente, al abuelo, a la abuela o a hacer manualidades, ¿no? Y obviamente eso no es terapia ocupacional, uno no estudia un grado universitario para ponerse a... Pero sí que es cierto que consecuentemente a esa infravaloración hay muy poquita dotación de terapeutas ocupacionales tanto a nivel público como a nivel privado. Consecuentemente muchas veces el terapeuta ocupacional hace lo que puede con los medios que tiene,
pero realmente la función de la terapia ocupacional es una profesión súper bonita y es una lástima que no sea lo suficientemente reconocida. Hay países europeos que tienen centros, instituciones enteras dedicadas a la terapia ocupacional. Por no aportar tampoco un exceso de información y no extenderme, realmente para que un terapeuta ocupacional haga un trabajo correcto, tendría que trabajar individualmente, sentado pues un tiempo determinado según los objetivos marcados en la sesión, pero con una persona. Es imposible que un terapeuta ocupacional trabaje con 50 al mismo tiempo. Muy bien, nuestro lado viene de todo tipo. ¿Qué tiene que hacer un chico que quiera estudiar en la Universidad de San Jorge? Si hay problemas para tener plazas en enfermería. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer la pregunta, porque nosotros estamos encantados porque sabemos que cualquier alumno que se matricule en la Universidad de San Jorge va a ser un alumno feliz, con calidad de vida, excepto en ciertos momentos de mucha presión que sabemos que los va a haber, ¿no? Al hilo de lo que hemos comentado. Bueno, pues aquí el procedimiento es muy sencillo. Hay la página web, aparecen las formas de conectar con la universidad, de llamar por teléfono, de contactar vía correo electrónico. A partir de ahí nosotros tenemos todo un procedimiento de atención a las personas, a las familias, a los candidatos, a alumnos y a sus familias establecido. Entonces, bueno, pues animaría a la persona que nos ha mandado ese mensaje a que contacte a través de estos medios que pone la universidad. Se le citará con un asesor que le explicará un poco en primera instancia, bueno, pues todo lo que es el funcionamiento de matrícula, etcétera, y a partir de ahí, bueno, pues esperemos que siga los procesos habituales y que podamos contar con él o con ella en breve plazo. En cuanto a las plazas de enfermería, bueno, pues en este momento hay, no sé si la verdad si quieres comentar tú, estamos algo... Sí, bueno, lo cierto es que está siendo muy demandada. Año tras año nos encontramos con un incremento de demandas y bueno, pues tampoco es que esté fácil, porque realmente las demandas son elevadísimas. Así que es verdad que está sin concluir el proceso, porque pues, estamos esperando pues, a resultados de EVAU y demás, pero realmente pues, el acceso a este curso académico es un poquito complicado debido a ese elevado número de demandas. Pero obviamente, pues como decía Celia, hay que intentarlo, ¿no? Y bueno, ponerte en contacto por los medios pertinentes para pues, entrar en ese proceso de admisión si es lo que deseas. También yo añadiría a lo que ha comentado Laura, que muchas veces pensamos que la vida o la vida académica es lineal y no tiene por qué ser así. Si tenemos muy clara nuestra decisión en cuanto a estudiar pues, un tipo de estudios que consideramos que son nuestra vocación y que es lo que queremos hacer en nuestra vida, a lo que nos queremos dedicar, y además estamos muy convencidos de dónde queremos realizar esos estudios, yo siempre recomiendo a las familias que me preguntan que no pasa nada por esperar un curso si no hemos tenido plaza, un curso que no es perdido. En muchos países hablábamos de la diferencia de opiniones con otros países. En muchos países el tener un periodo sabático se considera una ventaja porque permite al joven centrar sus intereses y además permite, antes de iniciar esa vida universitaria, también complementar con otro tipo de conocimientos que son tan importantes o más como puedan ser los académicos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no sé si es él o ella, pero te animo a que si puedes en este curso fenomenal y si no, que no desistas, que esperamos tenerte por allí muy pronto. Muy bien, otra pregunta nos dicen también, ¿el entorno natural de Arnedo puede ser también una buena terapia saludable? ¿Qué rutinas recomendarían para personas jubiladas? Bueno, pues yo, perdón, pero como es actividad física, Jesús, me voy a adelantar, comienzo yo y si quieres te doy paso. Perfecto. Una de las, también hablando nos ha tocado el rato de las preguntas de las actividades que no están valoradas en su justa medida, ¿no? Entonces, en el caso de la actividad física, una actividad que no está valorada en su justa medida es el hecho de caminar. Caminar, que nos permite regular la intensidad de una forma muy sencilla, puede ser una actividad muchísimo más benéfica que otro tipo de actividades, y más si además la podemos realizar en un entorno natural, que podemos realizar diferentes recorridos, que no implica el tener que estar haciendo siempre lo mismo continuamente. Y además si conseguimos caminar en grupo, caminar con amigos, con personas con las que podemos sincronizar no solamente nuestros pasos, nuestra cadencia, sino nuestras conversaciones, tiene enormes beneficios a nivel psicológico y mental. Entonces, desde luego,
Para una persona que no ha tenido una vida deportiva muy activa, que no ha tenido una vida física, no hablamos de un adulto mayor que, por ejemplo, durante toda su vida, en su juventud practicó un cierto deporte de competición, con lo cual tiene unos hábitos ya muy enmarcados y que después ha mantenido de adulto una cierta actividad con niveles variables de intensidad. Si no hablamos de estos casos, lo más recomendable siempre, antes de plantearse el fenómeno del running o otro tipo de cosas, lo más importante siempre va a ser caminar y hacerlo bien. Caminar bien implica caminar a un cierto ritmo, en el que realmente sintamos que estamos haciendo actividad física. Si ya hay una cierta experiencia deportiva, entonces, bueno, pues el intercalar caminar con correr, dependiendo un poco de nuestro nivel, va a ser adecuado. Y bueno, pues desde luego cuando se está en un entorno natural, todo lo que tiene que ver con la bicicleta, tanto de montaña como otras modalidades, pues resulta siempre muy beneficioso porque además es un método, un sistema de transporte, un medio de transporte ideal dentro del propio municipio que ya tiene una cierta extensión y que nos permite de forma muy sencilla salir desde casa con nuestro vehículo, hacer los recados y además hacer ejercicios. Yo creo que Jesús quería comentar algo más, que a lo mejor conocer el entorno cercano un Sí, poquito mejor. además, como decíamos, por ejemplo, me venía a la mente el tema de la huerta. Eso que hablas de la activación física, no tenemos por qué hacer un triatlón para activarnos físicamente. De hecho, bueno, pues además al hilo de la introducción, que me ha parecido muy interesante, pues el cerebro se le da esas endorfinas, ¿verdad? La dopamina, la serotonina, que son esas hormonas de sentirnos bien, el placer, esa motivación, ¿no? Entonces, hemos podido ver también, volviendo a este ejemplo tan claro que ha sido el confinamiento, que el mayor deterioro cognitivo se ha producido respecto a una desactivación general. Muchas veces tendemos a escolarizar muchas veces a personas con un deterioro cognitivo X, llegando con una demencia o no, es independiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos un trabajo a nivel de programas informáticos bajo la base de uno responde, todos piensan, esas fichas cognitivas, pero, por ejemplo, el hecho de intentar estimularnos cognitivamente a base de realizar fichas y fichas y fichas en casa puede llegar a ser contraproducente. Primero, porque el entorno no es el adecuado, ojo, no porque se haga mal, sino porque es el mismo entorno en el que convivimos, que es lo que le ha pasado a los chicos en el confinamiento, que el salón era el mismo, el colegio, el recreo y el rato de ocio, ¿no? Entonces, a mí particularmente la activación general me parece una estimulación cognitiva. Lo que estamos haciendo ahora, nos está poniendo en marcha el área de Broca para expresarnos, el área de Wernicke para saber qué es lo que queremos. Es decir, el cerebro que trabaja por el área de asociación. Solo el hecho de cuando vamos al medio, nos damos un paseo por la vía verde, ¿verdad? Y nos encontramos a un amigo y hablamos y charlamos con la distancia, por supuesto, la mascarilla a partir de hoy, pero es un ejercicio de estimulación cognitiva así súper provechoso. Lo hemos podido comprobar ahora, a lo cual invito unido, claro, es que más va todo unido, esa actividad física, esa actividad mental, esa actividad social, en el cual cuanto más nos activemos a nivel general, adelante. Y luego, al hilo, solo 20 segundos, hay mucha gente que me dice, yo es que hago un montón de sudokus, nivel de estimulación cognitiva, yo os pregunto, ¿desde cuándo haces sudokus? Y dice, año y medio. Está bien, es una estimulación, pero el cerebro se nutre, independientemente de que haya o no haya deterioro cognitivo, de esa novedad, de ese reto y de esa motivación, ¿no? Por ejemplo, el aprender un idioma o un instrumento musical, ya estoy hablando de la población general, es un estimulador cognitivo brutal porque estás en un continuo avance y tiene ese reto continuo. El hacer un sudoku, ojo, está muy bien, ¿eh? Porque además también tenemos que hacer actividades que a nosotros nos resulten placenteras. No es una cuestión de machacarnos y hacer actividades y estar en un continuo sin vivir, porque tampoco el estrés está muy reñido con la estimulación cognitiva. Estrés y estimulación cognitiva no va hacia adelante. Me alegro que haya comentado esto Jesús, porque era el último apunte que yo quería hacer respecto a este tema, y es que independientemente, al margen de que la idea del huerto me parece fantástica, porque afecta a lo físico, a lo mental, a lo cognitivo, pero también además, bueno, pues estamos hablando de una nutrición saludable en la familia, es decir, que engloba muchísimos aspectos, ¿no? Pero si hay algo que yo sí que quería remarcar, antes de acabar este tema de esta pregunta, es el tema del disfrute. Es decir, independientemente de lo que hagas para mejorar tu salud,
de preferencia, en algunos casos, cuando estamos hablando de pacientes muy graves, de dependencias muy severas y de todo tipo de patologías, no es posible y hay que hacer a lo mejor una rehabilitación que supone menos disfrute. Pero cuando estamos hablando de elecciones, sobre todo yo insistiría mucho en que existen muchísimas formas de estar saludable, de llevar una vida sana. Existen muchas formas, con lo cual la que elijas, elígela porque realmente te hace disfrutar, porque es lo que tú disfrutas, no por ningún tipo de presión social que la hay hoy en día hacia ciertas prácticas físicas, ¿no? Como puede ser el tema del running, etc. Entonces, no hay ningún condicionamiento para que no puedas estar absolutamente en forma, sano y hacer una actividad física como estamos recomendando, eligiendo muchísimas diferentes modalidades. En base a tu gusto, lo que te haga disfrutar, porque entonces vas a generar mucha más segregación de este tipo de hormonas que nos va a permitir cumplir los objetivos que estamos persiguiendo, que es estar sanos y vivir bien. Otra cuestión es si se valora bien al profesional sanitario. Hemos dejado de aplaudir, pero ahora todo sigue igual, incluso con protestas del sector. ¿Cuál sería vuestra opinión? Bueno, yo creo, si me permitís, que el profesional sanitario al fin y al cabo ha hecho durante esta pandemia lo que hace diariamente durante el resto del año, ¿no? El resto de días, que es darlo todo, que al fin y al cabo va implícito en nuestra profesión, que es puramente vocacional por la persona que tienes al otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que si se valora o no se valora, no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que esa valoración tiene que ser constante y diaria, ¿no? Y nos estamos enfrentando continuamente a muestras, pues incluso hasta de tipo de índole agresivo, ¿no? hacia los profesionales. Yo creo que lo primero es merecen un respeto, nos merecemos un respeto y que esa valoración sea constante, ¿no? En un momento álgido, que obviamente ha habido una respuesta muy positiva, pero como la hay y como la habría de cualquier situación de estas características. También nos dicen que agradecen a la Fundación Francisca Bretón la labor que está desempeñando y si tienen próximos proyectos que puedan contar. Bueno, pues muy agradecidos por los agradecimientos, porque sí que estamos muy ilusionados desde el comienzo. Yo recuerdo desde el año pasado un proyectito muy pequeño, piloto de Todos al Agua, ¿te acuerdas, verdad, Silvia? Sí. En el cual pues dábamos bonos para familias en las cuales los niños no tenían recursos. Considerábamos que la piscina me daban el año pasado. Este año es completamente diferente. Unido a los proyectos ya existentes de los talleres para usuarios con enfermedades neurodegenerativas, uso de Alzheimer, está haciendo ocupa un 70%, pero tenemos demencias frontotemporales, bueno, incluso algún parkinsonismo farmacoresistente, cuerpos de Levy, bueno, diferentes tipos que los englobamos, como bien decía la decana, con un objetivo inicial que les decimos a todos que es pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. A partir de crear un grupo cohesionado, más o menos homogéneo, ahí podemos construir, ¿no? Unido también a ese complemento del proyecto Respiro, que es los talleres para familiares, ¿verdad? El grupo de apoyo, y tenemos el proyecto Salta Conmigo con los niños con trastornos del neurodesarrollo, fundamentalmente TDAH, Asperger y trastorno espectro autista, ¿no? Ahí es un poquito, nos vimos obligados a suspender las charlas divulgativas, estábamos muy ilusionados, ¿verdad?, para poder dar, bueno, pues diferentes enfoques a temas que estuvieran de actualidad. Y bueno, sí que puedo comentaros que no es un proyecto muy chulo, queremos estar en continuo movimiento y muy cerca de la gente, entonces procuramos escuchar a Silvia, a los compañeros, a servicios sociales, el ayuntamiento, y probablemente abramos un espacio que se va a llamar Café para Padres, en el cual diferentes asociaciones que igual no tienen un engranaje muy concreto en Arnedo, pero los padres sí se reúnen. Queremos ofrecer ese espacio que a veces puede ser más o menos terapéutico, pero sí que queremos, pues bueno, pues por medio de la moderación, de terapeuta ocupacional, por mi parte, ese es un tema un poquito más de equilibrio psicoemocional, pero queremos juntar con ese café, esa excusa de invitar a un café y todos los padres que cada cierto tiempo se reúnan. Esperamos abrirlo pronto y reanudar las charlas divulgativas. Muy bien. ¿Qué echan ustedes en falta en este momento post-COVID?
a nivel personal, a nivel profesional. Está ahí, entiendo que será a lo mejor en el marco, no sé, regulatorio quizá, o algo así, pero se queda quizá una información más clara, pero yo creo que, bueno, pues una información más clara muchas veces resulta que, como estaba comentando anteriormente Jesús, es que vivimos en un mundo de absoluta incertidumbre siempre. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes de que esto es así, o se ha incrementado un grado, el grado de esa incertidumbre en la que vivimos. Entonces, bueno, pues a lo mejor en este sentido creo que todos estamos muy pendientes de continuamente la normativa, las recomendaciones, por lo menos lo estamos haciendo desde la Universidad de San Jorge para garantizar, digamos, nuestro trabajo de una forma segura, tanto para docentes y personal técnico como para nuestros alumnos en un formato de vuelta. Pero sí que nos ha supuesto, bueno, pues el tener que hacer diferentes planificaciones porque no sabíamos en qué contexto nos íbamos a mover. A nivel sanitario entiendo que es lo mismo, ¿no? Es decir, que se van haciendo una serie de planificaciones que en muchísimos casos parten ya con el San Benito de que muy probablemente no se puedan llevar a cabo y haya que adaptar. Y entonces tenemos planes B y C para todo lo que se está realizando, pero se asume, yo entiendo que se asume esta falta de información, o sea, lo que a lo mejor a nivel general se puede percibir como una falta de información, bueno, al menos nosotros en la universidad lo hemos visto como un reto, entiendo por lo que veo, lo escucho aquí mis compañeros, también desde el sistema sanitario y desde el apoyo se ha percibido como un reto a intentar, dentro de la dificultad que supone no conocer el marco en el que nos vamos a estar moviendo prácticamente semana a semana o cada 15 días, el poder estar ofreciendo unos servicios de la calidad, de la máxima calidad dentro de lo que sea posible y cuidando la salud de todos. Sí, Jesús. Yo no sé si lo echo de menos o es una invitación también, y es a nivel general. Hemos visto en esta situación de confinamiento en el cual, bueno, ya no solo a nivel de instituciones políticas, mucho menos, sino que muchas veces tendíamos a ver qué es lo que los demás podían hacer para poder, bueno, solventar las situaciones, ¿no? En el cual, bueno, pues hemos ido radios, hemos ido tal, y las instituciones sí que me consta que evidentemente del corporativo que se han estado partiendo la cara por intentar adaptarse cada vez más en el corto plazo. La Universidad de San Jorge lo mismo, ha habido que reinventarse muchas veces, ¿verdad? Y entonces, yo he hecho falta quizás un poco en qué es lo que yo puedo hacer, para ayudar a mi entorno, ¿no? Entonces, ese tiene que ver con ese locus de control externo e interno, ¿no? Que las situaciones suceden fuera de mí o dentro de mí. Vamos a intentar, por supuesto, vamos a acogernos, lo decíamos antes, a todo lo que los recursos nos pueden ofrecer, y más en situaciones complicadas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer para intentar mejorar un poquito lo que es mi entorno, ¿no? Y bueno, yo pienso en lo que yo puedo hacer, o quejarme, que está bien, pero nosotros también, el poder tener esa capacidad que nos ha reforzado también como sociedad, vamos a aprovecharla a partir de ahora. Lo primero es la responsabilidad, ¿no? O sea, partiendo de la base que lo más grande en estos momentos que puede hacer por el entorno es que cada uno asuma una responsabilidad individual y forme parte de esa responsabilidad colectiva. No sé, ya más que echar de menos aquí, pues bueno, a nivel general, ya no únicamente pues, a nivel académico, a nivel institucional, hemos estado influenciados por una parte, por un gran desconocimiento, porque todavía tenemos un largo recorrido frente a este bicho que nos está de alguna manera paralizando la vida o intentando paralizar la vida a todos. Tenemos todavía, no sabemos un poco cuáles son los mecanismos, hay dudas, salen estudios nuevos diariamente, entonces bueno, nos enfrentamos por una parte a esa incertidumbre por todo lo que tenemos que conocer y por otra parte nos hemos enfrentado también pues a una explosión de información de índole variada por parte de los medios de comunicación, ¿no? Nos guste o no, la sociedad hoy en día está manejada e influenciada por esos medios y bueno, ese exceso de información y esa necesidad de filtrado pues ha jugado también un papel importantísimo en cómo nosotros nos hemos adaptado, hablando de la sociedad en general, ¿no? Al día a día, desconocimiento más sobre información muchas veces no manejada con suficiente tacto, pues ha dado lugar a consecuencias importantes a la hora de enfrentarnos a esta pandemia, ¿no? Pues yo no sé si podemos hacer la última, según nos dice la moderadora. Última, vamos por la última.
Nada, nos dice que si podemos comentar algo sobre los rebrotes y sobre la vacuna. Bueno, Ojalá. pues ojalá, esa es una de las preguntas. Ya sabía yo que había alguna de las que tendríamos que contestar y no tenemos esta respuesta, ¿no? Es decir, sobre los rebrotes, bueno, pues yo creo que estamos en un momento, en una semana en la que estamos viendo cómo ha habido o hay un incremento de pequeños rebrotes. Desde luego debemos confiar también en que el conocimiento que se tiene de las fórmulas para controlar esos rebrotes es mayor que el que se tenía hace unos meses, pero bueno, pues hasta ahí podemos leer porque realmente pues no podemos hacer nada más que lo que comentaba mi compañera Laura, ¿no? Es decir, todo pasa por esa responsabilidad individual que se termina convirtiendo en una responsabilidad social. Entonces, bueno, pues hasta ahí es lo único que podemos saber porque estamos también en estos primeros días de, bueno, pues otra vez, en algunos casos, un poquito de un paso atrás, de volver a ser más cautelosos de lo que se ha podido ser y a partir de ahí, pues lo único que podemos decir en cuanto a los rebrotes y la vacuna es se está trabajando en ello, nos consta en el tema de la vacuna, además, bueno, pues hay noticias continuamente de diferentes equipos de distintos países que están trabajando en ella, en algún momento estará, probablemente no tan pronto como nos gustaría a todos. Y en el tema de los rebrotes, bueno, pues debemos confiar en que, aunque nuestro conocimiento todavía es limitado, tal como también comentaba Laura, nuestro conocimiento, sin embargo, acerca de las medidas a tomar para limitar los efectos del contagio, pues están siendo bastante más exitosas de lo que fueron al inicio, que no se sabía absolutamente ni nada acerca de este virus. Los centros están también mejor preparados, obviamente no, aquel factor sorpresa ya no cabe, hemos vivido una experiencia previa y bueno, pues, los centros obviamente se van a enfrentar o se están enfrentando en otras condiciones. Al mismo tiempo, los cuadros clínicos en general son más leves porque también hay algún caso grave, ¿no? Pero sí que a nivel general el virus en estos momentos no está tan potente, tan fuerte como pues, cuando vino a principios de marzo, ¿no? Que la evolución de esa neumonía bilateral era muy tórpida. Esto obviamente es una información importante, pero que no nos tiene que condicionar. Es decir, el hecho de que el cuadro clínico sea más leve, que inicialmente nos aporta tranquilidad, no. Obviamente vemos que además tiene sigue teniendo una capacidad de contagio bestial, que cada vez están incrementando los rebrotes, las medidas de control van a seguir siendo las mismas y tenemos que ser lo más estrictos posible. Que obviamente la situación no nos vamos a enfrentar ahí igual que el pasado marzo, eso es obvio, pero realmente tenemos que poner pues, todo lo que esté en nuestras manos para pues, controlar la situación lo más posible. Y con esto terminamos hoy. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo a esta última pregunta. Y si no, bueno, pues agradecer a todos los asistentes de parte de la Universidad San Jorge y de parte de SEAS Grupo San Valero. Queremos agradecer especialmente al Ayuntamiento de Arnedo por facilitar todo para poder llevar a cabo este webinar hoy y también al Diario La Rioja. Y bueno, os emplazamos a la sesión del jueves acerca de economía, que también es otro de los temas, es decir, en Arnedo hemos traído un curso de verano que toca los dos temas de más actualidad posible en el momento, que son la salud y la economía. Así que os emplazamos a todos a que nos acompañéis también el próximo jueves, 16 a las 12 horas, y muchas gracias a todos.